y las nuevas generaciones lo están haciendo porque el hecho de que haya empresas que abren las inversiones, por ejemplo, con montos pequeños, ayuda mucho. Claro. Antes teníamos inversiones solo en fondos específicos con cantidades muy grandes, y el hecho de que ahorita tengamos tanta información, tantos podcasts, tantos creadores de contenido que nos ayudan, eso creo que abre mucho el tema de la educación financiera. Bienvenidos a un episodio más de Enciende la Inversión, y hoy tenemos a una invitada muy especial con quien vamos a platicar del mundo de las inversiones y finanzas personales. Karen, bienvenida, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias a ti, Iván, por invitarme. Al contrario. Karen, cuéntanos un poquito de tu trayectoria, quién eres, cómo es que te metiste a este mundo de las finanzas personales. Perfecto, mi nombre es Karen Vega, de profesión soy contadora, administradora y financiera, entonces vengo con el tema de los números desde que empecé a estudiar. Pero todo surgió cuando empecé a trabajar como en la parte de contabilidad. Yo estaba todavía definiéndome si quería ser administradora, contadora, y ahí fue donde descubrí un fondo de inversión, entré al área de finanzas y pues de ahí en adelante me dediqué a los números. ¿Entraste al mundo corporativo, empresarial? Sí, empecé en el mundo corporativo tal cual, y ahí fue donde comencé todo. Ok. Y luego eventualmente, ¿qué hizo que te cambiaras a este gran proyecto como de dinero entre amigas? La parte de la pandemia, fíjate que ahí fue donde me di cuenta de lo frágil que es tener un solo trabajo en cuestión corporativa, y junto con una amiga que estábamos en el área de finanzas en una constructora, dijimos, esto es muy complicado si no nos explican como de manera fácil. Y obviamente pues empezábamos con pandemia, problemas de dinero que teníamos todos, y ahí fue donde dije, necesito hacer algo más como para ayudar a la gente a que entienda, ¿no? Porque a veces nos vamos con el tema del dinero como si fuera algo muy complejo, y la verdad es que no lo es tanto. Estoy de acuerdo. Y fíjate, tú que estudiaste, bueno, es entre contaduría y administración, finalmente te decantaste por finanzas. Contabilidad y finanzas. Contabilidad y finanzas. Y relacionado con el tema de finanzas personales, no necesariamente los planes de estudios nos enseñan a manejar la relación con el dinero, el tema de finanza personal, a pesar de que eres experta en contaduría y en finanzas como tal. Claro. ¿Coincides conmigo que hay este gap, que en la academia y en el estudio no nos enseñan a manejar el dinero? Totalmente, y creo que justo ahí es como romper este mito de que los que nos dedicamos a las finanzas tenemos buenas finanzas personales. Exacto. También por eso dije, es que todos los errores que he cometido seguramente creen que no los hago porque en el trabajo no los estoy haciendo, pero no es lo mismo con mi dinero. Entonces sí, ahí creo que es algo que nos falta mucho. El tema de la educación desde la escuela debería de ser básico para el tema de manejar nuestro dinero. Totalmente de acuerdo. Pero cuéntame un poco más, o sea, ¿cuántos años trabajaste en el corporativo? ¿Qué tipo de empresa era? Claro. Y para ver un poquito la transición, porque muchas personas que nos escuchan se identifican contigo y dicen, pues estoy aquí en el corporate y estoy ahí tratando de salir adelante, etcétera. Ver si después pongo un negocio, ¿no? ¿Cómo fue este proceso? Mira, yo comencé a trabajar a los 19 años en un fondo de inversión de capital privado, en Private Equity, en la parte contable administrativa, porque estaba medio tiempo en lo que estaba estudiando, y de ahí comencé con la parte ya tal cual de contabilidad. Entonces me dediqué muchísimos años a eso, yo creo que unos 7 años. Y después dije, necesito probar más cosas. Y empecé a trabajar en otra empresa que se dedica a hacer licitaciones de gobierno, y luego me fui a la construcción y todo en el área de finanzas. Ya cuando empecé a enfocarme ahí, fue cuando pues yo terminé siendo gerente de finanzas en algunas empresas. Todavía sigo con la parte corporativa de repente porque me encanta eso de los números. Entonces todavía estoy trabajando un poco en eso, pero con la parte del proyecto fue donde dije, si me voy a dedicar toda la vida a corporativo, no voy a hacer absolutamente nada de lo que me gusta. A pesar de que esté con los números, pues esto no es algo que me quiero dedicar 100%. Entonces llevo más de 14 años de experiencia en la parte de finanzas, pero pues obviamente fui cambiando y terminé dando clases, haciendo podcasts, haciendo toda esta parte de finanzas personales, que es lo que me apasiona. Qué padre. ¿Cuándo identificaste que tu pasión tenía que ver con la enseñanza y con ayudar a otros a resolver este tema del dinero? Es muy chistoso. Eso fue después de pandemia. Justamente me sucedió lo que yo les cuento a todos. Me corrieron de esta empresa donde llevaba 7 años. Ok, ¿en la constructora? En la constructora. Sí. Entonces fue donde yo dije, no puede ser, o sea, todo lo que yo venía pensando se hizo realidad. Y ahí fue donde me di cuenta de que si no hubiera terminado esa parte, pues no hubiera comenzado el proyecto, porque fue cuando me empecé a liar con mi amiga para hacer el tema del podcast en ese momento, cuando encontré a Querido Dinero, que es con los que me dedico a dar cursos, conferencias, pláticas, y pues ahí empecé. Dije, tengo un poco de tiempo libre, entonces empiezo con eso, y fue donde me di cuenta de que era lo mío. Qué padre. En el proceso, antes de la pandemia,
y de vivir este desafortunado hecho de tener que salir de la constructora, ¿ya habías resuelto el tema de las finanzas personales en tu caso o estabas apenas trabajando en eso? Ya había resuelto una parte porque como todos caí con el tema de las deudas y tarjetas de crédito, porque es muy fácil confiarte que te van a pagar cada quincena y que tú sigues recibiendo dinero. Y en ese proceso de transición justo entre un trabajo que tuve, el de las licitaciones y la constructora, fue donde ya toqué fondo con las tarjetas y empecé a mejorarlo. Sí, fue donde empecé con mi proceso y poco a poco me iba dando cuenta de eso, ¿no? Y conforme se acercaba la pandemia decía, es que si me pasa a mí como a todos los demás, ¿qué voy a hacer? Claro. Entonces sí tuve que tener un poco de control en esa parte, pero estamos hablando de que son 4 o 5 años para acá. Sí, totalmente, totalmente. Y este nuevo proyecto que al final del día pues es una empresa, ¿no? Te asociaste con esta amiga para crear el podcast de Dinero entre Amigas. Sí. Y ella, bueno, pues ¿a qué se dedicaba? ¿En qué negocio estaba? ¿Por qué te juntaste con ella? Ella estaba trabajando conmigo, de hecho yo era su jefa y empezamos a platicar del asunto y la verdad es que nos encantaba mucho platicar y dijimos, si las dos sabemos de finanzas, hay que empezarlo. Solo que en el camino, pues ella decidió dedicarse a otras cosas y ya no quiso como continuar en esta parte, pero la verdad es que ella fue la que me impulsó a que siguiera con el proyecto, porque dije, es que es justamente lo que pasa en la vida. Puede que no te guste todo el tiempo lo que estás haciendo y decidas cambiar y esa es la parte de experimentar. Y el tema con el dinero es lo mismo, solo que hay que tener ciertas precauciones. Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo fue tu reto para crear la empresa? Es decir, ¿en qué momento visualizaste que podías generar flujos, monetizar? Porque pues finalmente el tema del contenido lleva su tiempo, ¿no? Sí, bastante. Yo creo que justo cuando me separé de ella llevaba 2 años el proyecto, ahorita el proyecto lleva casi 4 años. Entonces fue a la mitad del proyecto donde dije, yo lo tengo que continuar porque justo para mí ya empieza a ser rentable, ¿no? O sea, el de empezar a que me conozcan, el dar cursos en empresas, estar en conferencias, eso me ayuda mucho a mí a que me conozcan. Entonces fue donde dije, tengo que empezar a hacerlo y dedicarle el tiempo, porque creo que es algo que no hacemos y no nos damos cuenta, ¿no? Hay creadores de contenido que son al 100% y cuando estás empezando un proyecto, justo el tema de no descapitalizarte, pues tienes que ir haciendo cosas en paralelo. Entonces ahí fue donde dije, sí lo tengo que hacer, lo voy a continuar y mira, ya llevo 4 años afortunadamente. Ah, mira, qué padre. Y entonces, ahora sí, hablando del producto, es decir, ¿cómo ayudas? ¿Cómo haces una diferencia en la vida de las demás personas? Que me imagino que tienes un enfoque hacia mujeres por este tema. Sí, tengo un enfoque más hacia mujeres porque es como el sector que yo veía que estaba por ahí un poquito abandonado y sobre todo porque me dedico yo como eso, ¿no? Entonces, mi enfoque es justo darle la visibilidad a las mujeres de que se puede estar en los números. Sí es un sector que obviamente está dominado por hombres porque nos da miedo a las mujeres desde el inicio de dedicarnos a los números, pero que se puede. Y sobre todo que las pláticas de dinero no son tan aburridas, que pueden ser un poco divertidas, interesantes y que todos, absolutamente todos manejamos dinero desde que nacemos, aunque no nos lo notemos, hasta que ya no estamos en este mundo. Sin duda alguna, sin duda alguna. Fíjate que nosotros que estamos en la trinchera de las inversiones en bienes raíces con el proyecto de 100 ladrillos, pues permitimos que miles de personas puedan empezar a invertir en bienes raíces desde montos muy accesibles que generan renta y plusvalía, ¿no? Y nos da mucho gusto ver que la proporción entre hombres y mujeres, aunque todavía es más hombres, ya las mujeres empiezan a hacerse dueñas de sus decisiones financieras, ¿no? Y a mí me encanta ver cómo cuando compran ladrillos o es una inversión en bienes raíces, pues ellas ya empiezan a gestionar la pues administración de sus propias rentas y de la creación de su propio patrimonio y eso es muy importante. Pero cuéntame, Karen, desde Dinero entre Amigas, ¿tienes además alguna metodología, un taller? Cuando llegan, se inscriben contigo y cuál es como toda la jornada para poder tener esta transformación en el tema de dinero. Claro, tengo de todo. O sea, la verdad es que con el podcast empecé con los temas básicos, entonces si alguien quiere aprender cosas básicas, los dirijo hacia el podcast. Si quieres ya algo un poco más personalizado, tengo estas mentorías 1 a 1 en donde les ayudo a ver o identificar al menos cuáles son los problemas que pueden llegar a tener. Y los cursos, ahorita estoy más en empresas, pero también he hecho cursos como a público en general, que son un poco más específicos, que es lo que estoy retomando ahorita justamente. Pero con empresas es justo descubrir que también cuando estamos trabajando necesitamos enfocarnos mucho a eso, porque es la parte del estrés que nos genera a todos y todos los que hemos trabajado en empresa lo sabemos. Claro, claro. Y en este sentido, ahora sí, ya para entrar en materia, ¿cuáles dirías tú que son los principales retos financieros que enfrenta una persona para resolver el tema del dinero? Yo creo que el primero es el miedo. Porque creemos que el dinero o nos va a durar para siempre o que siempre vamos a generar algo, ¿no? Y vivimos endeudados, vivimos pensando en esa situación, pero con miedo, no con el gusto de que el dinero lo vas a trabajar, ya lo hiciste. Entonces tenemos ese problema
Y creo que otra de las cosas que también suceden ahí es el hecho de que no tenemos el conocimiento de lo que es educación financiera. Ok. Entonces no sabemos qué es presupuestar o lo importante que es, no sabemos el por qué tenemos que controlar nuestros gastos y nos dejamos llevar por redes sociales y por todo para una cantidad de consumo que a veces es innecesario o no nos lo podemos permitir en ese momento. Entonces creo que es de los problemas que tenemos. Yo creo que tocas temas muy importantes. Tenemos miedo, digamos. ¿A qué le tenemos miedo? Le tenemos miedo a quedarnos sin trabajo. Ok. Y también le tenemos miedo a ver cómo podemos generar más dinero. Claro. Justamente lo que dices, el tema de las inversiones nos da miedo porque no sabemos qué son. Claro. Entonces es el primer problema, nos da miedo enterarnos, pero no nos da miedo también estudiar algo que no sabemos. Claro, claro. Entonces por eso se conecta con el tema de la cultura, ¿no? Correcto. Que es saber más. Y luego la gran pregunta sería, ¿la gente quiere ponerse a estudiar? Es decir, este gap que hay de cultura financiera, ¿no? Queremos aprender tema números, tema finanzas, le tenemos miedo a la matemática, no le tenemos miedo, etcétera. No queremos aprender. Ok. Lo que hacemos es buscar cuando ya lo necesitamos. Pero okay. no Cuando ya nos duele algo. Sí. Es como ir al doctor, ya vas hasta que te duele, no vas para prevenirlo. Ok. ¿Y qué podemos hacer para remediar esto? ¿Tiene solución? Sí, yo creo que tiene solución y las nuevas generaciones lo están haciendo porque el hecho de que haya empresas que abren las inversiones, por ejemplo, con montos pequeños, ayuda mucho. Claro. Antes teníamos inversiones solo en fondos específicos con cantidades muy grandes y el hecho de que ahorita tengamos tanta información, tantos podcasts, tantos creadores de contenido que nos ayudan, eso creo que abre mucho el tema de la educación financiera de una forma más sencilla y más rápida. Claro, hoy por hoy vemos a más jóvenes ya interesarse por el tema, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Qué opinas del tema en bienes raíces? Hay esta frase o ideología de que los jóvenes de ahora son la generación sin casa, ¿no? Sí. Que antes era pues más fácil tener acceso a un crédito. En la época de los, a lo mejor, 60, 70 era más fácil tener un crédito hipotecario, comprar una casa y pagarlo con el sueldo. Hoy por hoy el gap que se ha hecho entre el aumento de las tasas y cómo se ha encarecido el crédito versus el incremento del salario, que no ha sido similar, por supuesto, pues ya prácticamente no les da acceso. En Cielo de ellos decimos que eso no es cierto, bueno, que no es cierto porque ya pueden empezar a invertir con montos accesibles. Pero hay una postura que dice que no solo es una cuestión de que mi sueldo a lo mejor ya no me va a alcanzar para pagar un crédito hipotecario, sino que las nuevas generaciones simplemente no les interesa. Es decir, no me veo, no me importa tener un activo o una casa. Claro. Incluso hasta hay temas como de movilidad, los nómadas digitales famosos, incluso lo ven como una limitante, es decir, ¿por qué me voy a quedar en esta casa si yo podría vivir en distintas ciudades en distintos años, etcétera? ¿Tiene algún impacto esto de las nuevas generaciones con el tema de ya no hay acceso, el capital no es el mismo, o simplemente están cambiando las formas de ver la vida? Yo creo que están cambiando las formas de ver la vida y las prioridades que tiene cada persona. Justamente ahorita estamos hablando de una generación que a veces ni siquiera busca tener pareja, no busca tener familia, están como muy en el mundo de disfrutar lo que tienen. Entonces creo que eso ayuda, pero a diferencia de lo que teníamos nosotros como generaciones anteriores, de ese el acceso a las inversiones, y como dices, no necesitas tener una inversión en una casa como tal, pero puedes tenerla en diferentes proyectos. Entonces creo que tienen más apertura para descubrir las cosas, pero también necesitan acercarse a eso, ¿no? Porque sí pueden hacerlo, tienen el tema de ser nómadas digitales, estar en otros países trabajando, pero es lo mismo, necesitamos saber al menos un lugar en donde vivir, sea tuyo o sea de alguien más, necesitas invertir en eso y es una inversión porque finalmente vas a estar ahí 6, 12 meses o hasta años. Entonces creo que solo tenemos que empezar a cambiar esa percepción de que no se puede, sino que tiene que ser distinto. Totalmente, es esta famosa cultura del YOLO, ¿no? You only live once, ¿no? Solo se vive una vez, y entonces sí está repercutiendo en las decisiones en las que la manera como los jóvenes están dirigiendo su vida, ¿no? Que muchas veces son horizontes literalmente de 1 o 2 años, ¿no? Correcto. Cuando les preguntas, ¿y qué sigue para 5 años? No te saben contestar absolutamente nada, ¿no? Y entonces, en tema de dinero es lo mismo, porque en inversiones, pues el único lugar en donde realmente puedes aspirar a maximizar la riqueza, tener un patrimonio importante, es en el largo plazo. Correcto. Cuando has sido capaz de reinvertir los rendimientos de tus propias inversiones y eventualmente ver ese beneficio, ¿no? Entonces, coincido contigo en que buena parte de las generaciones jóvenes lo ven como una cuestión que, más allá de si es importante o no, simplemente no me interesa, ¿no? Claro. Y en dinero entre amigas, ¿cuál es la proporción,
la edad de las personas a las que tú apoyas? ¿Son más jóvenes, más gente adulta? Mira, tengo ahí el rango de edad más o menos entre 25 y 40 años, o sea, sí tengo una diversidad muy amplia, porque obviamente están los que están comenzando a trabajar o simplemente están empezando con sus primeros sueldos y los que ya tienen una vida, ¿no? Entonces, creo que esa diversidad también ayuda mucho porque justo creo que el tema de las mujeres van entrando más tarde que lo que debería de ser, ¿no? Regularmente el promedio de edad son 30, 40 años cuando ya se están enfocando en mejorar sus finanzas y buscar al menos esa independencia que ahorita los jóvenes ya tienen. Claro. Entonces, sí es una gran diferencia, pero el hecho de que todavía lo estemos haciendo y nos sigamos atreviendo, creo que ayuda mucho a que esto se empiece a abrir cada vez más. Totalmente. Fíjate que nosotros en 100 ladrillos, pues invitamos a la gente a invertir en bienes raíces, pero desde la perspectiva de las finanzas personales, ¿qué pasa con el tema de la deuda? Porque cuando yo platico con alguien de 100 ladrillos, pues le digo, invierte en bienes raíces. Asumo que ya resolviste lo de la deuda. Claro. Pero nos hemos dado cuenta que muchos inversionistas invierten sin haber pagado las deudas, ¿no? Entonces tienes una inversión en bienes raíces que te genera un rendimiento, vamos a decir, del 8%, pero por otro lado tienes tarjetas de crédito que estás pagando intereses del 40%. ¿Qué pasa con el tema de la deuda? Creo que volvemos a lo mismo. Afortunadamente se ha abierto tanto el tema de las inversiones que ya llega a todo el mundo, ¿no? Y lo veíamos con opciones de CETES que antes no estaban. Sí. Pero el problema es ese, que la falta de educación financiera nos hace invertir antes de ver nuestra situación real, porque tú quieres ser parte de todo. Sí. Quieres ser parte de esa gente que está invirtiendo y haciendo crecer su dinero, pero por el otro lado tú le estás pagando a los bancos tasas de 40 mínimo, ¿no? Porque tenemos tasas de 140 en tarjetas que dices, literalmente, ¿por qué no estás cancelando esa tarjeta? Sí. Entonces creo que por eso trato de enfocarme a lo básico, que es lo que a veces nos falta, y yo creo que la gente aprende mucho de inversiones, pero sin considerar su situación real. Totalmente, o sea, primero paga las deudas y luego ves en dónde te pones a invertir, ¿no? Y luego hay esta diferencia entre la famosa deuda buena y deuda mala, que creo que eso confunde mucho, porque cuando hablamos de deuda buena, entre comillas, estás apalancándote de un proyecto financiero que eventualmente tendrá un retorno. Y yo me he dado cuenta que la gente dice deuda buena, entonces sí, no pasa nada ahorita endeudarme con esta tarjeta, porque después lo pagaré. Exactamente. Y no es la buena, es la mala, ¿no? La que nada más estás comprando temas de consumo de corto plazo, perecederos, y aplazando y además encareciendo el costo del dinero, sin la posibilidad de tomar ese capital para eventualmente hacer algún tipo de inversión, ¿no? Entre la deuda y la inversión, Karen, está la famosa previsión en los seguros, ¿no? Si debemos de proteger antes nuestra salud, la vida, los bienes. ¿Qué opinas de eso? Hay quien dice que no, o sea, no importa. Como dicen por ahí, el seguro de los mexicanos es tocar madera, ¿no? Claro, sí, es el clásico. Tocar madera. Y entonces hay quien dice, espérate, si no tengo deudas, ya tengo un excedente, me voy directo a inversión. O hay quien dice, no, espérate, seguro de vida, seguro de gastos médicos, seguro de y luego inversión. ¿Qué opinas? Creo que ahí el tema vuelve a las prioridades, ¿no? Porque estamos hablando de que esa generación que no quiere tener familia, no tiene responsabilidades, no les preocupa que les pase algo. Pero ya conforme vamos creciendo, ya nos damos cuenta de lo importante que es cuidarte, ¿no? Porque si tuviéramos una cultura de prevención incluso en salud, probablemente los seguros no sería tan costoso y no tendríamos tanto problema porque ya no llegas cuando tienes el problema ahí. Es lo mismo que sucede. No te estás cuidando con tu salud, no estás cuidando tu vida y te arriesgas en cosas que son innecesarias. Y hasta que llegas a una edad donde ya lo empiezas a valorar, es en donde ya te cuesta más. Y es el problema con los seguros. Yo estoy completamente a favor de pagar algo que esperas no utilizar nunca, pero cuando lo necesitas y lo tienes, te cambia la vida. Eso, totalmente. Con mi auto, que tuve una pérdida total, creo que fue donde lo aprendí más, ¿no? O sea, te puede pasar en cualquier momento y no estás exento de eso y todo significa dinero. Creo que si entendiéramos que toda la vida la podemos ver en términos de dinero, cambiaríamos mucho la perspectiva. La verdad es que sí, y es muy interesante porque con el tema de la previsión de los seguros está perfectamente identificado en la cultura que los automóviles hay que asegurarlos, ¿no? Entonces, desde que lo estás comprando te dicen, oye, obviamente que salga con el seguro porque pues en la próxima esquina puede pasar algo y ya está asegurado, ¿no? Y es increíble cómo las personas estamos asegurando el automóvil. Si en la próxima esquina pasa algo, ¿no? Y entonces al coche no le pasa nada, pero a ti te pasó algo y tú no estás asegurado. Y entonces ya... Y lo que pensamos es, siempre voy a poder trabajar. Creo que también deberíamos de entender eso. Si te pasa un accidente y tú eres tu propia herramienta de trabajo y no estás bien, ¿qué vas a hacer? Porque no deberías de cuidarte más que a tus cosas
materiales. Sí, ¿no? El famoso, a mí eso no me va, claro, no me va a suceder, ¿no? No me va a pasar. Sí. Y luego la otra, por ejemplo, con el tema del seguro de vida, ¿no? Que dices, no invoques, ¿no? Porque no me hables de seguros de vida, porque si no invocas la muerte, ¿no? Entonces, claro. Es un tema de cultura, ¿no? Es un tema de cultura y son temas tabús. Sí. La muerte es algo que todos vamos a experimentar y no nos gusta hablar de eso, sí. Pero es lo más inevitable en la vida. Sí. Todo lo demás puede ser que no te suceda, pero eso no lo puedes evitar, entonces es el problema. Sí, yo creo que alguien que entiende que no hay que tener deudas, que hay que, con previsión, asegurar lo importante, de ahí en adelante, si generas excedentes, pues estás listo para ahora sí entrar al mundo de las inversiones, ¿no? Totalmente. O simplemente si controlas tus gastos, puedes destinar una parte a invertir. Totalmente. Creo que eso es todo. Oye, pues está muy bien, Karen, la verdad es que ha sido muy interesante esta plática. ¿Qué más nos platicarías hacia el futuro? ¿Cuáles son los proyectos, las metas? ¿Cómo visualizas Dinero entre Amigas para los próximos 5 años? La verdad es que me interesa mucho el tema de la educación financiera, pero creo que nos tenemos que ir a la base. Sí. Y el tema de las universidades creo que es de mis objetivos primordiales porque necesitamos entender desde ahí todo lo que podemos hacer, ¿no? Ahí entender lo importante que es un seguro y a lo mejor no nada más para ti, para tus papás, porque también creemos que vamos a vivir siempre y nuestros papás, si no prepararon esa parte de su retiro, nosotros nos tenemos que hacer responsables y es algo que nadie piensa. Entonces, el enfocarme a las universidades es algo que estoy buscando mucho y el seguir dando las pláticas, obviamente ayudarles con más temas del podcast que estoy haciendo, buscar invitadas que nos ayuden a entender que el mundo está cambiando y está creciendo y que las mujeres también se están adentrando al mundo de las finanzas, es algo que estoy comenzando a hacer en este año. Y pues continuar con las pláticas en empresas, porque ahí es en donde también los problemas son más grandes. Totalmente de acuerdo y qué padre que estés pensando en dirigirte hacia la educación. Creo que en todos los sectores se necesita este tema y estoy seguro que vas a tener mucho éxito con eso. ¿Algún comentario final? ¿Qué consejo le darías a la audiencia y especialmente a aquellos que están buscando mejorar sus finanzas personales desde lo que tú aportas, Karen? Creo que perdónate los errores que cometiste, porque es algo que nunca hacemos. Ya pasó, aprende de ese error y busca cómo mejorarlo. Si tú no puedes solo, busca ayuda. No está mal buscar ayuda. Lo hicimos desde que aprendimos a andar en bici, ¿por qué no lo vamos a hacer con nuestro dinero? Claro, está padrísimo. Perdónate, no tengas esta culpabilidad de que si ya te equivocaste con tema dinero, se puede reparar, se puede rectificar el camino. Sí. Y si no sabes cómo, pues vayan a Dinero entre Amigas para aprender. Pues muchísimas gracias, Karen, por haber estado en este episodio. La verdad es que creo que platicamos de temas muy interesantes. No, muchas gracias a ti, Iván. Encantada y la verdad es que sí hablamos mucho. Esperamos que le sirva a la audiencia. Claro que sí, muchas gracias y este fue un programa más de Enciende la Inversión.